Bueno, de esa forma nosotros construimos nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Ahora bien, nos interesa también establecer la representación gráfica y las medidas de tendencia central, variabilidad y posición relativa. Esto también podemos hacerlo en Excel. Nosotros tenemos nuestra base de datos y procedemos a calcular las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y representación gráfica. Inicialmente vamos a hacer la representación gráfica. Yo debo señalar mi base de datos, mi conjunto de datos. Me voy a insertar y como pueden observar, hay una serie de gráficos. Hay gráfico recomendado, diagrama de barras, horizontal, vertical, diagrama de dispersión, diagrama circular, entre otros. Un gráfico muy útil para este conjunto de datos sería un diagrama de barras. Entonces yo puedo hacer mi gráfico y esto me está mostrando el número de valores. Mire cómo quedan los gráficos. Usted puede visualizar cómo va quedando. Pero bien, como nosotros ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, nos podemos apoyar en nuestra tabla para hacer la representación gráfica. De tal forma que señalamos en nuestra tabla el límite inferior, el límite superior y la frecuencia absoluta. Me voy a mi diagrama y aquí puedo visualizar cómo va quedando el gráfico. De esta forma, si usted quiere hacer un diagrama de barras, columna 3D, y puede obtener ese gráfico. Asimismo está el gráfico circular, el gráfico de puntos. Yo voy a graficar mi columna, cuántos valores hay de cada uno. Mi frecuencia relativa también puedo graficarla con un gráfico circular. Y esto me muestra el porcentaje de cada uno. Cada uno de los segmentos representa los intervalos. Representa 7 intervalos. Usted puede escoger el modelo, el diseño, el formato. Puede seleccionar con valores. Mire cómo va cambiando. Recuerden que cuando nosotros hacemos una representación gráfica, esta es la serie, el título del gráfico, yo puedo establecer el consumo o el recorrido del automóvil. Quiere decir ello que yo puedo cambiar el título y puedo escribir recorrido del auto o consumo o cualquier otro título que a bien usted tenga. Mire cuál es el porcentaje, el del mayor valor. Puede cambiar los colores, puede ir acá, el estilo, color. Si quiere cambiar el color, puede señalar doble clic sobre una parte de la torta y puede colocar el color que a usted le guste. Esto, mis queridos estudiantes, en gran medida nos sirve para hacer la representación gráfica de estos gráficos. Como estos son intervalos, yo puedo escribir mi número de intervalos, que son 7, y puedo encontrar la gráfica representativa. Yo puedo señalar estos dos, mi número de intervalos, oprimo control y la frecuencia absoluta para hacer mi diagrama de barra. ¿Para qué hago esto? Para determinar un diagrama de barras donde mi primer intervalo va de 30 a 40, mi segundo intervalo de 41 a 51, mi tercer intervalo es la clase de 52 a 62 y así hasta el último intervalo.
Y la frecuencia absoluta sería el número de coches que recorrieron entre 30 y 40 kilómetros. Así que insertamos gráfico de columna y mire cómo quedaría el gráfico. Nos queda un gráfico de columna y aquí sí podemos establecer cuál es ese valor. Eso usted puede grabarlo o guardarlo en otra hoja. Se puede cambiarle el valor, el color, la forma, que tiene datos. Podemos eliminar cada celda y solo tenemos una serie. Ese es el primer intervalo, quiere decir que es de 30 a 40, 10 autos, y podemos cambiarle los valores, podemos escribirle cada uno y usted puede escoger el tipo de gráfico que mejor se adapte a sus necesidades. Es recomendable siempre trabajar con datos originales, con nuestros datos de las tablas, y además de eso los gráficos deben ser en tonos pastel, deben ser agradables a la vista. Recuerden que usted siempre hace un trabajo, un análisis estadístico, una presentación para terceras personas. No es que si a usted le gusta el color negro va a escribir todo en negro, porque ese color es muy pesado a la hora de analizarlo. Entonces mire, usted cambia el gráfico, cambia la serie, puede cambiar el color, ahí está, la forma, color, puede elegir cada uno. Si le da doble clic, solo voy a cambiar mi primera columna y yo puedo este valor y va cambiando cada uno de ellos. El color, la serie, puedo seleccionarla, que me está diciendo cuáles son las categorías. Puedo seleccionar los datos, puedo moverlos con esta función, cambiar filas y columnas. Mire cómo quedaría. Entonces de esa forma usted puede construir el gráfico de diagrama de barras. Cabe anotar que si usted no desea escribir el valor del intervalo como 1, como 2, usted puede escribir la serie. Podemos establecer nuestro límite inferior, límite superior y la frecuencia. Y podemos hacer el gráfico. Aquí está. Y él me está haciendo el gráfico. Si no es que me contabiliza 3 columnas. Entonces debe tener precaución al momento. Por eso la primera opción es más recomendable, porque en ese momento me dice que el primer intervalo va de 30 a 40, el segundo de 41 a 51. Solo estoy comparando la variable con la frecuencia absoluta, teniendo presente que la variable corresponde a intervalos. Así usted puede tomar otros gráficos. Es recomendable siempre trabajar con gráficos que sean fáciles de realizar y fáciles de interpretar. Habrá otros gráficos más complejos y su uso estará destinado para otro tipo de estudios. Para acá es recomendable usar diagrama de barras, ya sea vertical u horizontal, diagrama de pastel o diagrama circular. El diagrama de líneas o dispersión, recuerden, cuando nosotros hablábamos de varianza, es muy importante para ver el comportamiento de los datos. Así que les recomiendo siempre trabajar con gráficos fáciles de hacer y fáciles de interpretar. Recuerden que cada gráfica debe llevar un título, un rótulo o los rótulos y una cita. La cita que me dice, la cita si es de otra persona o es suya. Si usted lo hizo, tiene que decir gráfico 1, resumen del consumo, capacidad, tiempo,
de acuerdo a su situación problema. Estos gráficos usted puede adicionarlos, pegarlos en cualquier hoja de Word, en PDF, y no necesariamente debe presentar eso en Excel. Podemos trabajar en una plantilla de Excel, pero todo esto yo puedo pegarlo en Word y hacer la interpretación de cada uno de ellos. Así que, mis queridos estudiantes, esta es la parte de representación gráfica apoyado de la tabla de frecuencia. Ahora bien, en ese orden de ideas, nosotros debemos hacer un análisis de medidas estadísticas para estos datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo calcular media, mediana, moda, desviación y un sinnúmero de medidas importantes para poder complementar mi información. De tal forma que usted se va a datos y debe aparecerle en la parte superior derecha la pestaña de análisis de datos. Si por alguna razón no le aparece esta pestaña, usted se va a archivos, opciones, busca a complementos. Por defecto aparece en administrar complementos de Excel y le da ir y activa la herramienta para el análisis. Vamos a desactivarla para que vea que inmediatamente desaparece el análisis de datos. Si usted tiene esto así, si usted entra a datos y en la parte superior derecha no aparece el análisis de datos, nuevamente va a archivo, opciones, complementos, complementos de Excel, ir y activa donde dice herramienta para análisis. Y automáticamente, miren, observen la pantalla cómo aparece análisis de datos. Esta función es muy importante y es parte primordial en este procedimiento. Doy doble clic en análisis de datos y me aparece un sinnúmero de operaciones, coeficiente de correlación, covarianza. A nosotros nos interesa, mire, histograma, estadística descriptiva, regresión, muestra y otras medidas que no es de interés de este curso. Les interesa estadística descriptiva, la señalamos y le damos aceptar. Me sale este cuadro de diálogo donde me pregunta por el rango de entradas. El rango de entradas, señalo mis datos originales, los que usted tenga. Rótulos en la primera fila, quiere decir que si usted tiene un título en esta primera fila, él se lo cuenta también, él se lo establece como primera fila. Y le da opciones de salida, en una hoja nueva, en un libro nuevo. Yo le pido un resumen de estadísticas, le doy clic si usted desea y le dejo por defecto en una hoja nueva. Lo demás usted lo va a dejar igual y le da aceptar y mire toda la información que establece. Si usted observa y hace ese análisis, él está analizando los datos por columna, como si fueran datos independientes. Pero si usted observa, es un solo dato. Por lo tanto, usted debe escribir eso en una sola columna o en una sola fila. Para nosotros es más fácil tomarlo como una columna. Lo copiamos y vamos a pegarlo y a organizarlo como una sola columna. Por lo tanto, vamos a ir pegando cada valor, cada columna, para agrupar la información por columnas. Repito, usted puede hacerlo por filas
pero para nuestro caso es más simple hacerlo por columna. Con esto usted le está diciendo al programa que es una sola base de datos, que no son varias columnas, que es un solo tamaño muestral. De tal forma que vamos a análisis de datos, ya tenemos nuestros datos ubicados en columnas, estadística descriptiva, aceptar, y le digo que mi rango de datos está por columnas. Mire, aquí está por columnas o por filas, está por columnas por defecto. ¿Qué columna es? Y yo le digo que es esta columna. Y ahí me toma la columna y le doy a aceptar. Le pido que sea en una hoja nueva y le doy a aceptar. Ahora sí, me ha hecho el análisis estadístico donde me arroja la media o promedio, el error, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el coeficiente de kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Maravilloso, ¿verdad? Este cálculo que nosotros nos demoramos en cálculos manuales varias horas, nosotros podemos hacerlo en un simple clic. Con un simple clic podemos encontrar que el promedio de recorrido de esos automóviles es de 58.7 kilómetros. Que el error es de 2.9 kilómetros. El error es la diferencia entre el estimador y el parámetro. O sea que ese valor puede estar por encima o por debajo, aproximadamente 3 kilómetros. La mediana, que es el valor central, me dice que es 54. Quiere decir que esa es la mitad de los datos. 54 kilómetros de recorrido. La moda, el valor que más se repite es 48. Quiere decir ello que muchos autos tuvieron un recorrido de 48 kilómetros. La desviación estándar es de 20.59, es una desviación bien alta. La varianza es 429. Recuerden que nosotros trabajamos con desviación porque con varianza muestral me genera unidades al cuadrado. De tal forma que la desviación me da 20.59, un valor muy alto, 20 kilómetros. Recuerden que queda en las mismas unidades de nuestros datos originales. ¿Qué quiere decir esto en palabras castellanas? Que los autos en promedio tuvieron un recorrido de 58, aproximadamente 59 kilómetros, pero la desviación me está diciendo que es de 20 kilómetros. Quiere decir que por encima de 59 está ¿cuánto? 20, usted puede sumar 20, es decir, casi 80. Un auto puede recorrer 80, o en su defecto menos 58 o 59 menos 20. Usted pudo decir que el auto tiene un recorrido de 30. Puede establecer de 38, 39. Usted puede establecer un intervalo, un límite inferior y un límite superior, porque la desviación me lo está diciendo así. Ya el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría, recuerden que eso me está estableciendo cómo es la simetría de la distribución, si es sesgada a la izquierda, en ese caso es sesgada a la izquierda, y el coeficiente de asimetría si es platicúrtica, leptocúrtica o mesocúrtica. Para este caso es mayor que 0. Si es 0 es una distribución mesocúrtica o distribución normal. Mayor que 0 y menor que 0. Entonces nosotros podemos tomar la interpretación con cada uno de estos valores. Observe que esta es una gran ventaja porque no tuvo que hacer un cálculo manual. Y esto no establece diferencias si los datos son agrupados o no agrupados. Yo solo corro mis datos y ella me hace el cálculo. El rango, que es una medida de dispersión, 68 kilómetros, es el valor mayor menos el valor menor. El valor mínimo es 31, como ya lo hicimos en la tabla. El valor máximo es 99, la suma de todos esos valores. Y la cuenta. La cuenta es el número de datos. Así que, mis queridos estudiantes, usted con esto puede calcular el coeficiente de variación. Si se está preguntando por kurtosis, por las medidas de posición relativa, si son cuartiles, deciles, también nosotros podemos calcularlas. Podemos ver en análisis de datos
a ver si nos sirve alguna de ellas. Mire que aparece jerarquía y percentil. Entonces me voy a jerarquía y percentil, le doy a aceptar, busco mis datos originales, están por columnas. Vamos a nuestros datos originales, cerramos, datos originales, análisis de datos, jerarquía y percentil, voy a calcular las medidas de posición relativa, señalo mis datos originales, están por defecto por columnas, no tienen rótulos, es decir, no le he colocado nada en la primera fila que diga que son datos de algo. Si así fuese, usted debe señalar esta casilla. Por defecto aparece en una hoja nueva, yo quiero que sea en una hoja nueva y le doy a aceptar. Y aquí me está diciendo rápidamente, en unos cuantos segundos, la jerarquía. La jerarquía no es más que el percentil. Me está escribiendo desde el primer valor hasta el valor mayor. La posición es la posición original que aparece. O sea, en el 26º puesto, en el 23, sin organizar los datos. La columna 1 que me llama me está diciendo cuál es el valor. Ese es el valor al cual pertenece. Aquí ya están organizados los datos ascendentemente. En este caso descendentemente, de mayor a menor. 31, 31, 32. El 31 está en el puesto 47. Hay otro 31 en el puesto 29. Hay otro 32 en el puesto 48. Hay otro 35 en el puesto 31. El 99 está en la posición 26. La jerarquía me está diciendo el percentil de cada uno. Recuerde que hablamos del 25, percentil 25. Aquí está. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 es el 25% de los datos. El cuartil 2 el 50%. Aquí está el 50% exacto, que es la mediana. El 75%, mírenlo acá. Y el 25% me está arrojando el 29% entre este y este. Y ahí están los 3 cuartiles o los 3 percentiles. De tal forma que con eso yo pude establecer mis medidas de posición relativa. Es importante aclarar que Excel no me permite realizar el diagrama de caja y bigotes. Yo tengo que hacer un procedimiento entre manual y complementario para hacer ese diagrama. Esta información es importante porque usted ya ha hecho los cálculos. Ahora lo que viene es la interpretación, que es fundamental. Recuerde que en la estadística lo importante de la estadística es la recolección de esa información. Ya nosotros recolectamos nuestra base de datos, ya nosotros la organizamos, la procesamos, la analizamos, y ese análisis me debe llevar a una conclusión o a conclusiones para la toma de decisiones. De tal forma que usted debe hacer sugerencias, debe proponer ideas para la toma de decisiones con base en ese análisis que usted ha realizado. Así que, queridos estudiantes, espero que este tutorial sea de mucha utilidad para ustedes, para que complementen esa información del cálculo y procedimiento en Excel de un conjunto de datos para luego darle una interpretación a la misma. Hasta la